Muy buenas noches, El Salvador, un gusto nuevamente, un placer darle la bienvenida a todos ustedes esta noche para disfrutar su entrevista 8 en punto. Esta noche vamos a hablar en la entrevista con dos funcionarios de este gobierno. Vamos a partir la entrevista, los dos primeros bloques, con gusto. Vamos a abordar diferentes temáticas, por ejemplo, el balance del primer año de gestión del presidente Salvador Sánchez Serén con el ministro de Justicia y Seguridad en este tópico, en este rubro. Esa es nuestra propuesta y en la siguiente fase vamos a conversar con Marcos Rodríguez, secretario de Participación Ciudadana y Transparencia. Con él vamos a conversar sobre transparencia, por supuesto, también conocer un poco sobre las aseveraciones que el señor Roberto Rubio realizó en este programa y también, por supuesto, la lista de asesores de la Asamblea Legislativa. Hay exfuncionarios que han sido contratados, entre ellos Ciro Cruz Cepeda, contratado por en su momento el señor Cifrido Reyes en estudio, con gusto, para abordar temas de seguridad. Le damos la bienvenida a don Benito Lara, ministro de Justicia y Seguridad. Ministro, un placer tenerlo en su casa nuevamente. Buenas noches y un saludo a todos los que nos ven. Gracias por acompañarnos y hacernos parte de su agenda. Señores, saludamos como todas las noches a quien hace posible el primer segmento de su entrevista 8 en punto, como lo es Banco Agrícola. Las pequeñas obras se vuelven grandes cuando le ponemos el alma. Banco Agrícola, El Salvador, cuenta con nosotros. Y bueno, antes de conversar con el ministro Lara, déjeme comentarle que en el estudio número 2 de Canal 33 tenemos, ya lo habíamos dicho, a don Marcos Rodríguez, secretario de Participación Ciudadana y Transparencia. Don Marcos, un placer tenerlo en su casa también. Bueno, muy buenas noches, Sergio, buenas noches, Benito. Es un gusto estar con ustedes y con todos los televidentes. Perfecto, don Marcos, aguánteme un ratito, por favor, más adelante vamos a conversar yo le aguanto. Ampliamente y suficiente sobre los temas de los cuales ya había adelantado. Ministro, rápidamente, el presidente Salvador Sánchez Serén acude a la Asamblea Legislativa, como la Constitución lo establece, a rendir un informe. ¿Cuál sería el balance, lo más importante, lo más destacable en términos de seguridad? Lo más destacable que podemos mencionar en términos de seguridad es que este país tiene 3 instrumentos importantes para el combate a la delincuencia, y es el plan quinquenal, que tiene una parte dedicada al tema de la seguridad, la política de justicia, seguridad y convivencia, y el plan El Salvador Seguro, que es producto de todo un esfuerzo de la sociedad salvadoreña. Eso es como, digamos, los 3 instrumentos claves e importantes que le dan rumbo, le dan consistencia, le dan lo que hemos dicho nosotros, ir tras la búsqueda de construir una política de Estado. Es muy importante eso, porque eso nos permite a nosotros diseñar estrategias y planes que permitan ir reconstruyendo algunas instituciones del Estado, recomponiéndolas, perdón, de cara a tener una mayor eficiencia y eficacia en el combate a la delincuencia. Perfecto. Ministro, el día de ayer, en el análisis de las acciones que han marcado estos primeros 365 días, donde el presidente Salvador Sánchez Serén ha articulado en alguna medida estrategias en torno a este tema, en este espacio exfuncionarios reconocieron el día de ayer acá en 8 en punto el esfuerzo que están realizando en el combate a las pandillas. Ministro, ¿considera usted que en algún momento el esfuerzo de alguna manera les consume más recursos de los pensados en el combate a estas personas aisladas de la ley y que podrían destinarse al combate, por ejemplo, de la narcoactividad, por ejemplo? Bueno, el problema principal que tenemos es precisamente este fenómeno social que tiene que ver con el tema de las pandillas. Y ahí nosotros, en primer lugar, estamos concentrados sin descuidar lo que es el combate al crimen organizado.
Y en el tema de los recursos necesarios para el combate, yo quiero decirte de que hoy nosotros contamos con recursos, por ejemplo, algunos préstamos, recursos de la cooperación internacional. Eso es importante, pero ese tipo de recursos no es el recurso que le puede dar sostenibilidad y permanece en el tiempo a los diferentes proyectos, planes y políticas sobre seguridad pública. De tal forma de que sí es importante que la sociedad salvadoreña en su conjunto vayamos haciendo una discusión sobre cómo financiar el resultado de la inseguridad en este país, es decir, el combate a la inseguridad. Quiero decirte de que hace poco estuvo con nosotros el ministro de la Defensa de Colombia, que estuvo cuando era embajador de Colombia en Estados Unidos, y él nos explicaba que por cada dólar que puso, en este caso el gobierno norteamericano, en ayuda para la seguridad, ellos pusieron otra cantidad muy importante. Y hace poco congresistas norteamericanos con los cuales nosotros nos hemos reunido nos decían cuál era la comparación. Por $1 que recibió Colombia del gobierno norteamericano, los colombianos pusieron $7. Eso es lo que le ha dado, esa es la relación, eso es lo que 1 a 7, eso es lo que le ha dado consistencia y permanencia en la ejecución de esa política integral que en su momento Colombia comenzó a impulsarla, desarrollarla y que hoy tiene resultados positivos, ¿no? En ese sentido, el financiamiento de la seguridad es uno de los puntos importantes que nosotros debemos discutir como sociedad salvadoreña. Es decir, no solo basta con exigir seguridad, sino que también debemos de discutir cómo darle ese financiamiento. Fíjate de que nosotros, el problema más importante a resolver que tiene este país es la inseguridad. Y nosotros no tenemos ningún fondo ni ningún presupuesto especial. Tipo Fovial, por ejemplo, tiene un presupuesto especial. ¿Tiene dificultades en alguna arteria que hay que resolver, alguna calle? Pues bueno, están los fondos del Fovial. La seguridad, que es el principal problema, no tenemos dónde. ¿Se ha sugerido algún tipo de impuesto especial para bueno, combate yo creo de que esas son de las conclusiones a las que debe llegar la mesa que está discutiendo el tema del financiamiento. Hay una mesa en el Consejo de Seguridad y que debe de profundizar sobre ello. Pero yo pongo el punto de que no tenemos como un fondo especial que nos permita ir resolviendo distintas dificultades y problemas o invertir incluso en tecnología que se necesita, ir reponiendo, por ejemplo, de manera permanente las flotas vehiculares, dotar al personal de la policía de mejores condiciones, tanto en la infraestructura de los puestos policiales, mejorar sus condiciones, como también las condiciones propias de la gente que hay que mejorarlas. Eso nos permitiría a nosotros resolver y avanzar mucho que mejor. El presidente de la República, como dice la Constitución, tiene iniciativa de ley por medio de los ministros en cada uno de sus ramos. ¿Usted propondría a la Asamblea Legislativa la necesidad imperiosa de un impuesto específico para poder combatir la delincuencia? Yo creo de que ese es un tema de que debemos de discutirlo, creo, muy ampliamente, porque también esto requiere grandes acuerdos y acuerdos de país, ¿verdad? En el sentido de que si el problema principal es un problema de Estado, es un problema del país. El gobierno, por supuesto, no estamos renunciando a nuestra responsabilidad, pero lo que sí es cierto es que tal como está la situación, todos debemos de hacer un aporte. Y nosotros que hemos escuchado que algunas veces algunos dicen, bueno, pero quisiéramos tener alguna incidencia en ver cómo esto se gasta, etcétera. Ese no es ningún problema para nosotros. Si nosotros trabajamos con mucha transparencia, mira lo que dijo el presidente de la República, que el plan nuestro de austeridad, que más que austeridad es hacer eficiente el gasto público, pues él mismo decía, 50 y un poco más de millones nos hemos ahorrado. Es decir, que tenemos incluso la posibilidad de invertirlos en otras cosas prioritarias. Ministro, el fiscal general de la República descartó la existencia de grupos de exterminios. ¿Descartan ustedes esta posibilidad también? Pues mire, dentro de la Policía Nacional Civil es uno de los puntos que nosotros le damos seguimiento, de tal forma de evitar que elementos de la policía, que es lo que en algunos momentos se ha dicho, que pueden estar involucrados en este tipo de organizaciones. Yo podría decir, hacemos un esfuerzo porque no existan grupos de exterminio en el país. Eso estaría también al margen de la ley y nosotros como institución, Ministerio de Justicia y todas sus dependencias debemos de actuar tal como está establecido en el Estado de Derecho salvadoreño.
Nosotros veíamos en una nota de Teleprensa Estelar, ministro, donde ya se había dado prácticamente el banderillazo de salida de los batallones especiales. Y la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa manifestaba que los iban a convocar para saber un poquito más sobre la intimidad de estos grupos especiales. ¿Cierto o falso? Efectivamente, yo hablé con el presidente de la comisión porque nosotros necesitamos darle todos los insumos a la Comisión de Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa para que conozcan qué es lo que estamos haciendo de primera y compartir con ellos, e incluso compartir las mismas preocupaciones y reflexiones que tenemos de cara al tema, porque en este caso de lo que se trata es que todas las instituciones del Estado cerremos filas. Es decir, que el esfuerzo del Ejecutivo debe ser correspondido por el órgano judicial como también por la Asamblea Legislativa. Ok, ministro, el día en el cual el presidente Salvador Sánchez Serén, el 1 de julio, junio particularmente, que convoca a la Asamblea Legislativa, es un tema obviamente como muy sensible, pero se lo tengo que preguntar. Algunos desmovilizados arremetieron con daño a la propiedad privada de buses articulados orugas del Citrans, y muchos preguntaban por qué no fueron detenidos si estaban cometiendo delito en flagrancia. Por favor. Bueno, ahí hubieron algunas dificultades precisamente para poderlo hacer, ¿verdad? En el lugar no teníamos como la cantidad de efectivos necesarias para eso, estábamos cuidando la otra zona, y eso nos causó alguna dificultad, por supuesto. Pero, claro, si la gente del Citrans, que hoy ya no estamos en el periodo de flagrancia, puede poner una denuncia, por supuesto que nosotros estamos en toda la obligación de hacer la investigación necesaria. Perfecto, ministro. Amigos televidentes, hacemos la primera pausa en 8 en punto. Quédese con nosotros. Volvemos. Mil gracias, El Salvador, por su preferencia. Estamos de regreso conversando con el ministro Benito Lara, ministro de Justicia y Seguridad. Ministro, si pudiéramos nosotros en una forma muy sintética hablar de los logros de los cuales se han alcanzado al frente del ministerio, de esta cartera en la cual usted dignamente representa, en estos 365 días del año, ¿cómo los definiría? Bueno, el primer logro es tener articulada una política que tiene visión estratégica. Segundo logro es haber logrado constituir el Consejo de Seguridad Ciudadana y Convivencia, que tiene un plan que se llama El Salvador Seguro. Es un logro importantísimo. Tercer logro, el despliegue de la policía comunitaria en agosto del año pasado, 11 de agosto, el cual va paso a paso consolidándonos en el territorio. Tercer logro para nosotros importante es haber diseñado en centros penales a partir de la misma situación de hacinamiento que tenemos, haber diseñado el programa Yo Cambio como parte del modelo de sistema penitenciario de nuestro país, que hay que decir que del 327% que nosotros recibimos, hoy tenemos el 295% de hacinamiento, lo vamos reduciendo. Y en el penal de mujeres, que era el 900% hacinamiento, hoy lo tenemos en el 325%, es decir, hemos logrado reducirlo considerablemente. Hay otros logros muy importantes que tienen que ver con la definición de los 10 municipios más importantes a los cuales intervenir, y el papel que está jugando ya los gobiernos locales, y estamos ya en la implementación de esos planes de prevención. El otro logro para nosotros importante es que este gobierno, y no ha habido otro gobierno, yo quiero decir eso, no ha habido otro gobierno que haya tomado la decisión de enfrentar en serio y de manera integral y frontal la delincuencia en este país. Somos el único gobierno que lo estamos haciendo. Y no estamos pensando únicamente en el tema de represión, no solamente es eso, sino de que lo estamos haciendo tal como nos lo dijo nuestro presidente en su momento oportuno, cuando él explicaba de que la política, él trataba de explicarla de la siguiente manera: la política integral, que no se trataba de una mano dura, ni tampoco de una mano blanda, sino de una mano inteligente. Es decir, estamos ofreciendo oportunidades a la gente, pero también hay que demostrarle la ley a la gente, es decir, hay que cumplir con la ley. Aquel que comete delitos, pues sí debe aplicársele la ley, pero también debemos de ofrecerle oportunidades, y fundamentalmente a la juventud de este país.
Entonces creo de que son como los logros que hemos nosotros logrado este año y que nos pone en una ruta sólida de ir avanzando de verdad, pero de verdad sólida de ir avanzando, porque no estamos pensando nosotros en proyectitos o proyectitos pilotos de que duran 2, 3 meses, 6 meses y después hasta ver qué va a pasar. No, estamos pensando precisamente en la implementación de una política integral que se va convirtiendo en política de Estado, lo que lo hace sólido. Perfecto. Ministro, el día de ayer nos acompañaron 3 exfuncionarios y un funcionario, y los 3 coincidían, tanto Henry Campos, René Mario Figueroa y Miguel Fortín, director de Medicina Legal, en que quizás los logros más susceptibles de apreciación que ellos podrían en algún momento mencionar eran, 1, que no le dieron seguimiento a algo tan nefasto como la tregua, y 2, que regresaron aquellos cabecillas a Zacatecoluca, pero también coincidían en que estaban esperando un poco más del discurso del presidente Salvador Sánchez Serén, noticias, expectativas con relación al tema seguridad. ¿Qué opinión le merece? Bueno, mire, es que lo que nosotros estamos haciendo es la implementación de la política. Y eso lo hemos dicho en innumerables oportunidades, ¿verdad? Por eso decía de que un logro importante es tener rumbo. Es que antes no había rumbo en materia de seguridad. Antes se hacía cualquier cosa de manera espontánea, reactiva, y eso no es tener ningún rumbo. Por eso es que no hemos tenido ningún resultado sólido. Entonces, el presidente lo que hizo fue una reflexión. Anunció que estábamos implementando una política integral, pero a la vez dijo, miren, este es el problema principal y más complejo que nosotros tenemos. Y hizo la reflexión incluso de la unidad de todos en relación al tema de la inseguridad. Entonces, posiblemente eso ha ocasionado de que no se hicieran como algunos anuncios que algunos esperaban como trascendentales. No, es que estamos en el despliegue pleno de la política de justicia, seguridad y convivencia y ejecutando el plan El Salvador Seguro. Perfecto. El día de ayer también valoramos en algún momento números, cifras que en algún momento son alarmantes sobre el tema de los homicidios, y quiero compartirlo con usted y con los amigos televidentes, donde en algún momento los indicadores que estábamos viendo constantemente son de preocupación. 4.614 homicidios entre el 1 de junio del 2014 y el 1 de junio del 2015, nuevo récord de 640 homicidios solo en el mes de mayo recién pasado, superior a la cifra de homicidios en el mes desde el 2015. En algún momento se ha dicho, ministro, el 90%, si me equivoco, por favor me corrige, de muertes, de homicidios, son gente relacionada directa o indirectamente a las maras. ¿Es cierto eso? El 60. ¿El 60? ¿Es cierto eso, ministro? Sí, el 60. Miren, sobre eso, yo creo que primero hay que decir que tampoco nos podemos alegrar porque el 60% serán de ellos. Pero esa es la realidad, Y con relación a las cifras, si vemos todo el año, son 14 homicidios al día, ¿verdad? No son 20 ni más. Lo de 20 es este mes que ha pasado, ¿verdad? Pero yo creo de que nosotros, cuando estamos analizando los resultados de alguna política, no podemos, analizar una semana y decir que esta semana ha sido la más complicada y que entonces como que si eso es lo que va a marcar toda la historia al futuro de este país. O como cuando hay, digamos, una cantidad de homicidios para magnificarla, suman el viernes, sábado y domingo. Y sale una cifra de verdad algo grande, ¿verdad? Entonces, no. Lo que nosotros debemos de plantear es que estas cifras que se han planteado hoy, que han sido las más grandes de verdad, y que preocupan sin lugar a dudas, tiene que ver como una reacción a todo el esfuerzo que nosotros estamos haciendo. El movimiento que hemos hecho en penales, que tiene más de 2.600 movimientos que hemos realizado, y buscamos de hacer cierta desarticulación de esas estructuras, el movimiento que estamos haciendo de la Policía Nacional Civil en operatividad de manera permanente, no hay duda, hay una reacción. Yo en ningún lugar del mundo conozco de que en el combate a la delincuencia los gobiernos hacen algo y que la delincuencia se cruza de brazos.
o dice, no, ya no voy a hacer nada porque estos están actuando. En ningún lugar van a poner, por supuesto, alguna resistencia. Pero lo que sí debemos de tener claro es que nosotros estamos aplicando una política integral. Vamos a continuar precisamente con nuestra actividad de control del territorio, pero también vamos a ofrecer oportunidades con las distintas instituciones del Estado. Perfecto. Ministro, ciertamente usted se tuvo que haber dado cuenta porque hemos nosotros conocido donde agentes sindicalizados denunciaron esta mañana la falta de recursos para realizar sus labores de seguridad. Se quejaron de falta de combustible, entre otros utensilios, entre otros elementos para realizar su patrullaje en feliz término. ¿Qué información certera se tiene de esto y si en algún momento han tenido algún tipo de puente de entendimiento? Bueno, fíjese de que con relación a sus peticiones que ellos hacen, bueno, primero hay que decir que no son muchos policías, en primer lugar. Okay. Segundo, ellos hicieron una petición pero es una realidad la falta de insumos en días anteriores, pero planteaban una reforma a la Constitución porque no se puede sindicalizar gente armada. Eso es correcto. En la policía tenemos dificultades de recursos, eso lo hemos planteado nosotros innumerables veces, ¿verdad? Problemas de recursos. Yo incluso he visitado algunos puestos policiales, esta semana estuve en el Ciudad Delgado y precisamente revisando cómo están las condiciones de los policías y no encontré las mejores condiciones, ¿verdad? Yo en eso soy claro. Pero hay que decir que también estamos haciendo esfuerzos y precisamente por eso es que nosotros estamos planteando la necesidad de la discusión sobre el tema del financiamiento de la seguridad, porque también nosotros no podemos tener, digamos, no podemos exigirle a una policía que, a decir verdad, le hemos tenido tensionada de manera permanente, que ha estado en primera fila, que le hemos tenido en una serie de programas, que la hemos mantenido también en una serie de planes, como es el plan para la recolección del café, de la zafra, Mi Navidad Segura, después las elecciones, después las otras vacaciones, vino también lo de Monseñor Romero, y todo eso ha significado, por lo tanto, cierto tensionamiento de esta institución. Aquellos que dicen que los policías trabajan 8 horas, de verdad que no tienen idea de lo que es un trabajo de la policía. Y claro, cuando algunos plantean dificultades de ese tipo, yo quiero decir, sí hay dificultades de ese tipo, tal vez no con la magnificación que lo hacen algunos, pero sí tenemos algunas dificultades, pero estamos en el esfuerzo de resolver. ¿Se necesita más plata? Por la supuesto, Corte, que tiene altos salarios, asesores en la Asamblea, ya vamos a hablar de eso. Hay algunas veces, por ejemplo, se ha sacado las comparaciones de salarios que tienen alguna gente en la Corte con nuestros policías, pues sí, algunas veces no se compara. Perfecto. Ministro Benito Lara, debo de agradecerle el tiempo destinado no solamente a su casa, Canal 33, sino que a todo el público que noche tras noche. No, gracias y muy buenas noches a todos los que nos han visto. Muchísimas gracias. Bueno. Señores, vamos a una pausa. Al regresar vamos a invitar a este estudio a don Marcos Rodríguez, secretario de Participación Ciudadana y Transparencia. Conversaremos sobre las acusaciones del señor Roberto Rubio de Funde y por supuesto también de la lista de asesores de la Asamblea Legislativa, exfuncionarios, secretario general, diputados suplentes y también por ahí un diputado que tiene 11 asesores. Pausa, volvemos. Estamos de regreso. El tercer segmento de su entrevista, 8 en punto, es gracias a la fina cortesía de ACOVI, de RL. Continuamos. Somos una empresa que le brinda una amplia gama de servicios financieros competitivos. ACOVI de RL, su banco cooperativo de confianza. Y bueno, ya lo habíamos adelantado, con gusto ya le dimos la bienvenida, pero ahora en términos físicos, don Marcos, un placer tenerlo acá. Dado mucho gusto, buenas noches a todos y todas las televidentes. Gracias por el tiempo destinado a la teleaudiencia, don Marcos. Vamos a tratar de exprimir el tiempo. Una de las primeras preguntas que se viene en el marco de la celebración del primer año de gestión en términos de transparencia, participación ciudadana, ¿cuáles son los logros más tangibles que podríamos nosotros poder invocar en esta entrevista que se han alcanzado en este primer año? Bueno, varios de estos logros fueron punteados por el presidente en su discurso. El primero, la formación de consejos, Consejo de Seguridad, Consejo de Educación, Consejo Laboral, Consejo Agropecuario, Consejo del Medio Ambiente,
se han generado espacios de participación sin exclusiones a nivel nacional. Y para muestra un botón, la seguridad. Me acuerdo que en los gobiernos anteriores lo más avanzado fue una comisión de análisis, de asesoría al Ministerio de Seguridad, en la cual, por cierto, participó Benito Lara, que fue diputado. O sea que era una comisión que llama un ministro o el presidente, como fue la CND también, hace lo suyo, ¿no? Y punto, y en todo caso hace alguna consulta. En el gobierno anterior se hicieron varias presentaciones de la política de seguridad, pero me acuerdo que la queja del sector empresarial era que solamente se los llamaba para decirles lo que se iba a hacer, pero no se los consultaba. En este gobierno hay un consejo permanente con sectores religiosos, empresarios, partidos políticos, fiscal general de la República, es decir, en realidad hay un consejo permanente de consulta ciudadana y de concertación. La Marcha Blanca fue pedida por ese consejo. O sea que hay un punto fundamental. Se está recurriendo a la ciudadanía, se está movilizando a la ciudadanía en torno a las políticas principales del gobierno. Otro logro, bueno, el presidente todos los sábados se reúne, ya no con grupos electos, sino que se reúne con las comunidades, o se reúne con los artistas o con las personas de la tercera edad, todos los sábados desde que asumió el gobierno, con la excepción de las oportunidades donde ha estado afuera del país. Ahí se tema contacto directo con la gente, y el presidente ha dicho, él no va a visitar todas las comunidades del país antes de terminar su periodo de gobierno. Lo que está dando el presidente es una señal para que todos los funcionarios del gabinete se acerquen y hablen con la gente del común. Tenemos 54.000 personas que han entrado a CAPRES en este año. Y bueno, ¿y por qué 54.000 personas? Muy bien, porque en el periodo del expresidente Funes, el promedio fueron 34.000 personas anuales. Y en el periodo de Saca, no tenemos información anterior, eran 10.000 personas. Se ha quintuplicado, hoy llega la gente de a pie y entra a Casa Presidencial, hay eventos permanentemente, o sea, Casa Presidencial es una casa de puertas abiertas. En términos de austeridad, ¿no? Ya lo decía Benito, se han ahorrado 50 millones de dólares en los últimos 7, desde septiembre a marzo, por primera vez se monitorea y se informa públicamente de la política de austeridad, y se han detectado 8 ejes para optimizar el gasto, es decir, para hacer más eficiente el gasto del gobierno y poder trasladar recursos de gastos ineficientes, por ejemplo. Voy a poner un ejemplo. Uno de los gastos grandes, ¿sabe cuál es? Las multas que se reciben por energía eléctrica y agua, porque el sistema de pagos es tan lento que siempre hay que pagar con multa. Entonces, se gasta dinero de manera poco eficiente en algunos casos, y estamos en una línea de eficientar el caso y de informar a la ciudadanía. Todos los funcionarios de este gobierno presentaron la declaración de probidad. Y alguien me podría decir, como me han dicho en Twitter, mira, pero eso es lo que manda la ley. Pues miren, señores, la ley manda esto desde los años 50 y nunca se había hecho. Desde los años 50. Por primera vez, todos los funcionarios de alto nivel del Ejecutivo presentaron su respectiva declaración de probidad. Eso es importante, sí, lo hicimos en una alianza con la Corte Suprema de Justicia. En cuanto a la información pública, ¿no? Es decir, se han recibido 23.000 requerimientos. Desde que está en función la ley hace 3 años, son 57.000. Va en un suave ascenso los requerimientos. Se responden en 6 días, promedio. La ley estipula 10 días para responder las demandas normales. Información que es reservada, el 1%. Reservada parcialmente, 1.4%. Quiere decir que la mayoría de la información se le está entregando a la ciudadanía. O sea que, en última instancia, tenemos rendición de cuentas. Todos los funcionarios de este gobierno y del gobierno anterior han rendido cuentas públicas, por lo menos una vez al año, ante la ciudadanía. O sea que hay una sucesión de logros importantes. Quiero terminar con esto. La pregunta correcta no es si este gobierno ha terminado de solucionar algún problema, porque ni lo prometió en el periodo electoral el presidente, ni es posible en un año solucionar todos los problemas, ni en 6 los problemas mayores del país. La pregunta es, ¿está este gobierno en el camino correcto?
Y para decir que no está en el camino correcto, se necesitan dos requerimientos. El primero, ¿no?, es decir que no se ven resultados. El segundo es plantear alternativas. Este no es el camino correcto, otro es el camino correcto. Y eso es aplicable a transparencia, anticorrupción, a la política de seguridad, a la política económica, etc. Perfecto, don Marco. Voy a tratar de exprimirlo al máximo para tratar de obtener mayor respuesta. En términos de transparencia, imposible que usted me acompañe y que yo no traiga a colación en alguna medida algún tipo de listado de transparencia activa que hasta se dijo se iba a demandar por evasores, empresas, Ministerio de Hacienda. De hecho, un CEO de una telefonía dijo: me ha decepcionado este gobierno. ¿Qué opinión le merece? Mire, en el gobierno anterior es como que estábamos jugando un partido de fútbol, nosotros tratando de transparentar el gobierno y determinados sectores, con todo el derecho del mundo, demandando transparencia en el sector público. En este gobierno seguimos avanzando en transparentar el sector público, pero también estamos pidiendo más transparencia de otros sectores, ONGs, universidades, porque nosotros estamos convencidos que para avanzar en transparencia no alcanza con pedir, sino que hay que ser transparente. Y hay gente que está molesta. Se molestó porque se publicaron la lista de personas que están con deudas con el Estado, aunque estén en litigio. Se molestaron porque yo hice pública, acuérdese, una información con respecto a el IPSFA, y en aquel momento se pidió que el instituto me juzgara y condenara por haber hecho pública información que estaba aparentemente... Sí, usted dijo que estaba abierto, yo dije que bueno, que me demandaran y claro, que no iba a recurrir a ningún otro... Es decir, hay gente que está molesta, porque realmente se está avanzando en transparencia, falta mucho todavía, ¿no? Pero sobre todo porque estamos pidiendo corresponsabilidad por parte de otros sectores. Y lo que yo he aprendido es que cuando la transparencia toca la puerta, todos nos sentimos un poco molestos. Perfecto, cambio de tema drásticamente. Hace 2 semanas aproximadamente, don Roberto Rubio, director de Funde, nos acompañó acá y él preguntaba constantemente, que de hecho usted estaba pendiente, escribió un Twitter y nosotros le dimos lectura, y precisamente tratando de homologar en alguna medida las posiciones de nuestros invitados, él preguntaba, y obviamente por eso también lo hemos invitado, y él decía: yo quiero preguntarle a Marcos Rodríguez si él tiene conocimiento de estructuras al interior de Casa Presidencial que están investigando, persiguiendo, mandando diferentes Twitter, mensajes, correos, etcétera, y yo se lo traslado esa pregunta a usted. ¿Usted tiene conocimiento, don Marcos? A ver, Roberto fue un poquito más allá. Okay. Roberto dijo básicamente lo siguiente: ha aparecido un blog asqueroso. Tengo una persona conocida que sabe mucho del tema y me ha dicho que esto tiene que ver con Casa Presidencial y que Marcos Rodríguez debe responder por esto. Yo pregunto, no acuso. Claro que Marcos Rodríguez lo va a negar. Esa es una forma interesantísima de preguntar. Muy bien. Yo, y a ti te consta, dije en primer lugar que era solidario con Roberto Rubio por la asquerosidad de ese blog, ¿no? Por la asquerosidad de ese blog, que hay muchísimos blogs de esa naturaleza. Y te voy a leer un tuit que recibí hoy. Y a vos, uruguayo de M, ¿cuánto te pagan por meter las narices aquí? Regresá a tu país de M. Yo recibo permanentemente estas cosas. O sea, las redes sociales son fantásticas, tú sabes, pero como todo, tienen su lado oscuro. Muy bien. Es decir, yo dije que era solidario con Roberto. Me ofrecí a acompañarlo a la Fiscalía y como él no fue, que es lo que debería hacer cualquier persona que hace una acusación seria, fui yo a poner la demanda de él. O sea, yo no fui a Fiscalía a acusar a Roberto Rubio. Yo fui a Fiscalía, ¿no?, a presentar lo que investiguen y que llamen a Roberto Rubio para que dé las pruebas. Pero lo más importante de esto, a los pocos días después de Roberto Rubio, sale velado, empiezan a aparecer todo un enjambre de que este gobierno aparentemente persigue políticamente a las personas que lo acusan. Esa es una acusación muy seria. Mencionaron al expresidente Funes también. Muy seria. Y yo creo que, es decir, cuando uno hace ese tipo de acusaciones debe tener por lo menos indicios serios, ¿no? Yo creo que el tema se murió cuando fui a Fiscalía, ¿cierto? Lamento que tuve que ser yo que tomé esa iniciativa. Creo que, a ver, yo acostumbro decir esto, ¿no? Lo que le hicieron a Roberto es muy feo. Se lo hacen otra gente, pero es muy feo. Roberto no sabe, ni yo sé quién fue.
La acusación que me hizo Roberto es igualmente fea. Y yo sé quién la hizo y debe responder cuando lo llame el fiscal, ¿no? Y dar indicios o pruebas, porque si no es muy serio. Yo te puedo decir a ti, mira Sergio, a mí me han dicho que tú eres ladrón. Una persona que sabe mucho de ladrones. Me dice, bueno, pero mira, yo te estoy preguntando. Claro, tú me vas a decir que no. ¿Cómo me pruebas tú lo que no existe? No, además no soy yo la persona que tiene que comprobar nada. Tú has estudiado leyes. Sí. El artículo 6 No soy del yo Código responsable de Procesal demostrarlo. Penal dice claramente que es el acusador que debe presentar el cargo de la prueba. Entonces, este punto se ha acabado, no hay rencor, esperemos lo que diga la Fiscalía, pero no en un problema entre extrañó Roberto que y yo. Roberto Rubio No, le preguntara es a la usted. ciudadanía que tiene derecho a saber. Le extrañó que don Roberto Rubio le preguntara directamente a usted, Pero yo me quedé frío. porque mencionaron al Quedé frío expresidente porque Funes ni también. había visto ese blog. Quedé frío. Es más, cuando me enteré de esto, entré y dije, bueno, ¿aquí qué pasa? Y lo primero que se me ocurrió fue decir, eso es asqueroso y soy solidario con Roberto. Lo segundo, acompaño a Roberto a Fiscalía. Lo tercero es, vamos, hombre, si tú no vas, yo voy a Fiscalía. Ahora, pero la gente tiene derecho a saber. No le habló don Roberto Rubio a usted, porque entiendo que en algún momento usted en el pasado trabajó también en Funde. Sí, con Roberto compartimos 15 años en la Fonte. Con Roberto y con otras personas, muchas trabajan en el gobierno, Con don otras Jato, trabajan entiendo, con ¿no? la UCA, otras trabajan, es decir, compartimos 15 años y los conocíamos desde antes. ¿Por qué no una Por eso llamada? me sorprendió. Bueno, seguramente hay molestias, ¿no? Pero lo importante no es ni Roberto Rubio ni Marco Rodríguez. Lo importante, ¿no?, es el derecho de la ciudadanía a conocer la verdad. Y eso es, nos tenemos que todos someter a algo superior, y el interés superior es el derecho de la ciudadanía a conocer las cosas tal como son. Perfecto. Y esta noche nosotros nos especializamos, como todas las noches, en eso. Tenemos derecho a conocer la verdad. Vamos a hablar con el secretario de Participación Ciudadana y Transparencia sobre la lista de asesores de la Asamblea Legislativa. Quédese con nosotros, le va a gustar. Pausa. Volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Don Marcos, en este segmento vamos a hablar, por supuesto, de los asesores que se ha divulgado la presidenta del Congreso, doña Lorena Peña, sobre, por supuesto, su persona, sobre los asesores de esta. Encontramos en los nombres al señor Rodolfo Parker, el diputado más asesorado de la Asamblea Legislativa, tiene 10 asesores. También encontramos a Elizardo Lobo, ex parlamentario, Dagoberto Marroquín, también María Julia Castillo, ex presidente de la Asamblea Legislativa, al igual que el señor Silvio Cruz Cepeda, contratado por el señor Cifrido Reyes, ahora nos venimos a dar cuenta, y Patricia Salazar. La lista sigue interminablemente, por supuesto también por el secretario general de Conciliación Nacional, el Partido Arena y también el FMLN. Don Marcos, ¿qué opinión le merece esta lista? Bueno, en primer lugar, mi primera opinión es que felicitaciones a la nueva presidenta de la Asamblea Legislativa por haber hecho algo que por ley había que hacer. Quiero contarte que el Poder Ejecutivo tiene publicados desde siempre 174 asesores, currícula, salario, especificidad, o sea que en realidad la ley es clara en ese sentido y la Asamblea Legislativa había omitido esto y el Instituto había señalado con razón. Ahora, el hecho... ¿Usted estaba de acuerdo entonces a mí no que el me expresidente de la Asamblea lo publicara? Veamos lo señor Cifrido siguiente. Reyes. Es decir, yo soy un funcionario del Poder Ejecutivo, no del Poder Legislativo, con una competencia preventiva, ¿cierto? Alguien que trabaja en el PNUD me dijo que había estudiado las leyes y la instancia de transparencia y anticorrupción más débil jurídicamente que existe en la jurisprudencia nacional es justamente la Secretaría de Transparencia, ¿no? Si la Secretaría de Transparencia es requerida permanentemente en cuanto a que responda, es porque se ha ganado esa posición por la beligerancia pública en el tema. Ahora, a mí me parece genial, creo que así debió haber hecho desde el principio la Asamblea Legislativa y me parece que está corrigiendo en buen salvadoreño. En segundo lugar, creo que sería bueno que los televidentes se pregunten
¿Por qué existe este tipo de financiamiento y personas financiadas en la Asamblea Legislativa? Miren, la respuesta es sencilla. Tiene que ver con el financiamiento de la política. Es decir, uno de los problemas que existe en El Salvador, en Estados Unidos, en Uruguay, en Francia, en Suecia, en cualquier país del mundo, es cómo se financia la política. Y en este sentido hay dos posiciones extremas. Los que dicen que la política no se debe financiar con fondos públicos, entonces, y los que dicen que la política se debe financiar públicamente, como sucede en México. Bueno, tiene sus pros y sus contras. Si usted lo financia solo con fondos privados, lo que tiene que estar claro es que los únicos que van a poder hacer política son los que tienen dinero para pagar eso. ¿Cierto? Y todos sabemos que en El Salvador ha sido tradicional el financiamiento de grupos muy poderosos, ¿verdad?, que han estado atrás de algunos partidos políticos. También se ha discutido lo de ALBA, ¿se acuerda? Es decir, pero el punto de fondo, ¿cuál es? El punto de fondo es quién financia la política. En mi humilde opinión, lo mejor es el financiamiento público, ¿cierto? Sí. Y transparencia total en cómo se usan los recursos públicos. También creo que es importante no solo ver quién financia la política, sino qué se hacen con los recursos. Okay. Entonces, es decir, es hora, ¿no? Yo conozco países que financian la política, pero son terriblemente duros a la hora de que se pasan las manos. Perfecto. Don Marco, debo de preguntarle rápidamente, porque en algún momento algún tipo de argumento de los legisladores es: nosotros tenemos un fondo y ese fondo nosotros lo distribuimos en los asesores. Hay de $400. El tema, don Marco, es que si usted tiene varios asesores, todo mundo quiere seguro hospitalario, todo mundo pasivo laboral, los bonos que se reparten en la Asamblea Legislativa, que son otro pisto, y más adelante estos de asesores pasan a ley de salario, es decir, a engrosar la grasa del Estado. Mire, sí, pero este Estado... Es cierto, más computadora, mobiliario, etcétera. Este claro. Estado no es obeso. Es decir, es el cuarto país de América con menos carga fiscal. Es un Estado chiquito y débil y pobre. Pero aún así, siempre se puede generar grasa innecesaria. Mi punto es que los políticos no son grasa innecesaria. Deben ser transparentes, capaces, profesionales. De nada les sirve una sociedad donde no hay políticos. ¿No queremos políticos? Bueno, ¿qué queremos? ¿Talibanes? ¿Militares? O sea, en última instancia, los países que yo conozco con mejor sistema democrático tienen una clase política profesional, seria y lógicamente pagada como corresponde. Don Marcos, tenemos un escándalo en la FIFA, ya vamos a como Olimpia 33 Todo Deporte. Renuncia el presidente Joseph Blatter. La pregunta es: Transparencia Internacional también va a escudriñar a la Federación Salvadoreña de Fútbol. Hay que seguir jalando la pitita. Mira, hay algo muy interesante ahí. El caso del escándalo de la FIFA, ninguno de ellos es político ni funcionario. La mayoría son empresarios. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la corrupción no es monopolio ni de la política ni de los funcionarios. La corrupción está asociada a dos cosas: poder y recursos. Es decir, donde se puede comer y donde hay poder. Y eso puede ser en los medios de comunicación, puede ser en las ONG, puede ser en cualquier lugar. Poder y recursos. El caso de la FIFA es el ejemplo más patente, ¿no?, de que en todos lados se cuecen habas y en casa también se pueden cocer. Entonces, todos tenemos que poner las barbas en remojo, y por esa razón, como Secretaría, hemos en diversas oportunidades invitado a los otros sectores de la sociedad salvadoreña a crear un pacto por la transparencia. Ahora bien, ¿no? Con respecto a FedFood, ¿verdad? Con respecto a... fondos del Estado. A ver, lo que es auditable y lo que puede requerir la ciudadanía son las transferencias que el Estado ha hecho a las asociaciones deportivas. Eso es justo, eso es necesario, y quiero contarle que cualquiera de ustedes puede pedir en la instancia, a INDES, le pueden pedir información sobre los fondos que han transferido a instituciones privadas y cómo se han utilizado. Perfecto, don Marco. Vamos con Diego López, el hombre de los deportes. Diego, un gusto. Joseph Blatter ya ha anunciado que va a dimitir porque él dice que la FIFA necesita una reestructuración. Bueno, pasaron 300 años para que entendiera Joseph Blatter esto. Pero a mí lo que me llama la atención es que Jack Warner, ex presidente de la CONCACAF, pidió que investigaran también a Joseph Blatter, y al ex secretario Sáenz de la CONCACAF
también lo separaron de la FIFA, es decir, parece que la pitita va a venir a terminar acá en la Federación Salvadoreña de Fútbol, señor. Cuéntenos. Buenas noches, Sergio. Buenas noches para tu invitado. Buena pregunta lo de la fast food. Vamos a ver qué pasa, a ver si se investiga o no. Sí, claramente ahora dimitió Joseph Blatter en conferencia de prensa, que sorprendió a todo el mundo futbolístico y prácticamente dijo: voy a cumplir el mandato hasta que se vuelvan a llamar a las elecciones. Es decir, ahorita sigue siendo presidente hasta que vuelve a existir un congreso para elegir al nuevo presidente. En lo de Jack Warner no es el mejor para hablar, no es el más indicado. Sabemos que también está metido en escándalos de corrupción. Y lo de Enrique Sáenz, sí, Enrique Sáenz está fuera de la Secretaría de la CONCACAF. El señor que estuvo muy ligado con los derechos de tráfico aquí en El Salvador, por cierto. Y aparte de eso, vamos a tocar otros temas del fútbol nacional y fútbol internacional y el deporte nacional y deporte internacional relevantes en el país. Perfecto, nos frotamos las manos y nos quedamos con usted, señor. Un gusto, bendiciones. Un gusto, Sergio, bendiciones. Nosotros aquí en estudio nos despedimos, don Marcos Rodríguez. Siempre es un gusto tenerlo acá. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación y buenas noches a todos los televidentes y las televidentes. Gracias a usted. Señores, un gusto. Llegamos al final de la entrevista 8 en punto. Soy Sergio Méndez. Un martes 2 de junio del 2015. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Será hasta el día de mañana. Que descanse. Y una vez más, que el Señor nos bendiga a todos.